tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral a cargo del doctor Gino Yangali y Parraguirre. Muchas gracias a todas las personas que desde ya se están conectando y pedimos por favor puedan compartir esta transmisión que es completamente en vivo y en la caja de comentarios también pueden formular sus preguntas o consultas que al final de esta edición vamos a trasladar todas las preguntas posibles al doctor para que pueda en todo caso aclarar nuestras dudas. El día de hoy vamos a tocar un tema recontra interesante y está de moda. El doctor nos va a aclarar mucho sobre este tema, qué pasará con los trabajadores CAS, cómo se va a aplicar la norma, los requisitos y demás. No tengo yo nada más que decir, le cedo la palabra al doctor, como siempre bienvenido y adelante. Muchas gracias, Dianita, muy buenas tardes. Para mí siempre un grato honor estar con todos ustedes. Tenemos la oportunidad de juntarnos para intercambiar algunas ideas, algunas posiciones, porque así es el mundo del derecho, ¿no? El mundo del derecho es, no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Sino podemos tener respetuosamente puntos en consideración distintos. Y eso no cambia la situación, ¿no? Hoy día vamos a tocar los contratos administrativos de servicios, que ha causado una polémica fuerte, ¿no? En el mundo del derecho, en el sistema jurídico peruano, ¿no? Antes de todo, yo quería referirme que está pululando en las redes sociales un video donde aparentemente un juez estuviera y hecho por artistas, hecho por artistas conocidos peruanos, por supuesto, ¿no? Donde aparentemente un juez, porque ahí dice Poder Judicial, ¿no? Dice Comisión de Integridad Judicial, ¿no? Está haciendo un acoso sexual a una dama, ¿no? Realmente esas cosas, los magistrados estamos muy lejos, ¿no? Y por eso esta circunstancia a mí me ha indignado, escrito en las redes sociales, ¿no? Porque esto denigra la actividad del magistrado, ¿no? Y estos actos viniendo de la propia casa, ¿no? Definitivamente nos preocupa más porque nosotros estamos tratando de legitimarnos frente al Poder Judicial, frente a la sociedad, ¿no? Este es un material que también tiene un costo y este costo, frente a los insuficientes presupuestos del Poder Judicial, pues no creo que se esté gastando correctamente el dinero del Poder Judicial en esta situación, ¿no? Bueno, habrá que averiguarlo, ¿no? Pero entonces me sentí un poco indignado en esa situación y escribí en las redes sociales esta situación. Bien, pasamos al otro. Unas palabras siempre de ayuda, de inicio, ¿no? Dice lo siguiente: es difícil tener dignidad sin trabajar. Este es vuestro sufrimiento aquí. Esta es la oración que vosotros de ahí gritabais. Trabajo, trabajo, trabajo. Es una oración necesaria. Trabajo quiere decir dignidad. Trabajo quiere decir llevar el pan a casa. Trabajo quiere decir amar. Palabras de su santidad el Papa Francisco, del 22 de septiembre del 2013 en Mundo Laboral. Definitivamente, trabajo es dignidad. Defendamos, pues, el trabajo para poder ser dignos. Y eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que anhela siempre, no solamente un trabajo cualquiera, sino un trabajo decente, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, que es todo un temazo, ¿no? En consecuencia,
defendamos pues el trabajo para ser dignos. Dicho esto, vamos a tocar el tema el día de hoy. Nos toca los contratos administrativos de servicio. Conforme a todas mis intervenciones a través de todos estos medios y mis conferencias, este material tiene el carácter de académico y no como representante de ninguna institución ni como magistrado. Es más, me siento con tal libertad que inclusive en cualquier momento uno podría cambiar de criterio de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre y cuando no existan motivos, porque el hombre, como hombre, es posible que se pueda equivocar, y si se puede equivocar, hay que reconocer. Es de hombre reconocer una equivocación y dar marcha atrás. No obstante eso, también puede pasar que las necesidades de la sociedad cambien y también uno puede cambiar de criterios válidamente. Eso no es malo. Eso significa estar atento a las necesidades sociales y eso es importante, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que no todos los casos en el mundo del derecho son iguales y por ende merecen una respuesta distinta. Muy bien, rápidamente vamos a tratar de ver una historia rápida de lo que ha sido este problema de la función del sector público, de los servidores del sector público. Esto como problema recién lo toma el presidente Fernando Belaúnde Terry cuando el día 6 de marzo de 1984 firma, ¿no?, promulga el decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señalando los principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que correspondan a los servidores públicos con carácter estable, tratando siempre de respetar la estabilidad de los trabajadores públicos que prestan servicios de manera permanente dentro de la administración pública. Esta norma tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar el desarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público. Y expresa que se iba a dar una estructura que permita la ubicación de los servidores públicos según una clasificación y méritos, que vamos a ver un poquito más adelante. A partir de ello, pues, vemos que en el año 1984 ya se percibía un desorden en la contratación de trabajadores que trabajan dentro del sector público. Y es así, tratando de garantizar la estabilidad de los trabajadores públicos, se da la ley 24.041. Eso se da en el año 84, el 28 de diciembre, y que establece que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos, sino por causas previstas en el capítulo 5 del decreto 276, ¿no? Bien. Las altas en el sector público son casi idénticas a la del sector privado, casi, pintan por ahí, ¿no? En junio de 1988, quien habla juramenta por primera vez el cargo de juez de primera instancia, juez de trabajo y comunidades laborales del fuero privativo de trabajo. Y nosotros dependíamos de el Ministerio de Trabajo, o sea, prácticamente el Ministerio de Trabajo administraba justicia, una barbaridad, pero esas eran las reglas de juego en ese tiempo. Y después después de 2 años, más o menos en el año 90, 91, nos incorporamos al Poder Judicial, ¿no? Claro, yo anteriormente fui juez de paz letrado en el distrito de San Martín de Porres,
del Distrito Judicial de Lima, ahora ya es Lima Norte, ¿correcto? A partir del ascenso del señor Fujimori en agosto de 1990 se dieron cambios económicos, laborales sustanciales, entraron megatendencias de la globalización, ¿no? Y especialmente que nos afectó en el mundo del derecho, de la flexibilización, ¿no? Imponiendo pues una nueva constitución en el año 93, dejando de lado la del 79, ¿no? Y los despidos fueron de todos los días y se dieron despidos, algunos con incentivos para que los trabajadores dejen sus puestos de trabajo. Fue muy traumático, ¿no? Para el sector público se dictó el decreto legislativo, para el sector privado se dictó el decreto legislativo 728, pero posteriormente esto también es aplicable para el sector público. Por ejemplo, en mi empleadora, el Poder Judicial, los trabajadores jurisdiccionales y administrativos están dentro del régimen 728, ¿no? No dejan de ser servidores públicos, ¿no? El Estado comenzó a desconocer los derechos laborales. En vez de que se incremente, comenzó a decaer, ¿no? Ya con este gobierno. Luego se creó el servicio civil, ¿no? Y esta ley del servicio civil se da el 4 de julio del 2013 bajo el número de la ley 30.057. Y ya comienza a darse una recatafile y un desorden dependiendo con quién quería enamorarse el legislador, con qué sector, ¿no? Y se establecieron pues innumerables regímenes que creo que yo estoy encontrando entre 19 y 20 regímenes, ¿no? Diferentes que aplicar dentro de los servidores públicos, que dentro de un ratito se los voy a cantar, ¿correcto? Muy bien. ¿Y quiénes se encuentran bajo este ámbito? Todos los trabajadores públicos bajo el régimen de la carrera pública, ¿no? El régimen de la actividad pública 728, los contratos administrativos CAS y regímenes especiales que vamos a señalar. No están comprendidas dentro del ámbito de servir los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Servicio Diplomático, carrera judicial, la correspondiente al Ministerio Público y las empresas del Estado y bajo ámbito de FONAFE, ¿no? También los médicos profesionales de la salud, ¿no? Lo que se desea es terminar con toda esta burocracia. Yo creo que no hay peruano que pueda razonablemente expresarse, ¿no? Terminar con esta maraña de normatividad que hace difícil la utilización del derecho y impera una especialidad, ¿no? Que no debería ser, puesto de que todos nosotros tenemos un solo empleador, todos los servidores públicos. ¿Quién es ese empleador? El Estado. ¿No es cierto? Entonces, ese es mi empleador. Y las reglas deberían de tratarse para estos así, para estos asá y para estos así. Yo entiendo de que pueden haber algunas circunstancias de diferenciación entre trabajo y trabajo, ¿no? Como lo que ocurriría, por ejemplo, con el panadero. El panadero ingresa a las 8 de la mañana. Si ingresa a las 8 de la mañana, como todos los trabajadores, no tendríamos pan, ¿no? Porque estos señores se levantan pues a la 1, 2 de la mañana para podernos tener el desayuno de las 6, 7 de la mañana, ¿no? O antes, de repente, ¿no? Entonces, yo entiendo esa situación, pero también tenemos que buscar, aparte de cambiar toda esta situación, porque entiendo que hay una flojera legislativa de poder comenzar en serio a trabajar. También no perdamos de vista que el trabajo debe de ser decente, ¿no? Juan Somavilla realiza el primer informe como director general de la OIT en 1999 y resume el concepto de trabajo decente, ¿no? Como las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir con estándares internacionales laborales y aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidad de llegar a un trabajo, ¿no? Pero un trabajo
y que sea productivo, que me dé la satisfacción de poder saciar todas mis necesidades, ¿no? Un trabajo digno, ¿no? Que no me sometan, pues, oye, tú tienes que ir a mentir al cliente, no, por favor, ¿no? También que me dé seguridad, una seguridad social, una estabilidad, ¿no? Una protección social para mi familia, porque uno depende de su familia, ¿no? Mejores perspectivas del derecho personal, integración de la sociedad, libertad para que se exprese sus opiniones con toda libertad, ¿no? Participar en las decisiones de la vida de la sociedad y también el principio de la igualdad, igualdad de oportunidad en el trato. No es posible porque yo soy negrito, prefieren a un blanquito, porque yo soy chinito, me prefieren frente a un de otra raza. No, no es posible, pues, ¿no es cierto? Bien. La homologación de puestos de trabajo es otra de los sueños que tenemos aquí en el Perú, en el sector público, porque tenemos un solo empleador, que es el Estado. Esto pues nos marca una serie de diferencias entre las mismas funciones, entre instituciones. A veces se hacen unas diferencias que no guardan relación. Por ejemplo, yo les digo, yo entiendo, todos merecemos ganar una mejor remuneración, pero por ejemplo, un asistente o de un miembro del Tribunal Constitucional gana más remuneración que un vocal de la Corte Superior de Justicia de cualquier distrito judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no digo que ellos ganen menos, que se les recorte, ¿no? Señor, todos merecemos una vida respetable, con posibilidades de desarrollo y toda esa situación, pero que no hayan esas diferencias, ¿no? También deseamos que esta reforma se tenga en consideración las NIDs, ¿no? Las NIDs son las normas internacionales de trabajo, auspiciadas generalmente por la Organización Internacional del Trabajo. Los tratados internacionales, no se olviden que el derecho del trabajo es un derecho fundamental, un derecho humano y necesariamente de protección del hombre, ¿no? Entonces, que no nos cuenten pues más cuentos, ¿no? Nuestros legisladores, nuestros gobernadores, de que esto es un pandemonio y que no se puede hacer. Si hay voluntad, sí se puede hacer, ¿no? Bien, esto comienza con, el CAS comienza bajo la dirección del exministro de Trabajo de entonces, mi amigo, que en paz descanse, don Mario Pasco Cosmópolis, ¿no? Uno de los laboralistas más prestigiados que hemos tenido en la patria. A fin de que la justificación es a fin de que salgan de la informalidad, ¿no? Hay que crear un régimen laboral especial y se creó otro, pues, el CAS, ¿no? Ahora tenemos una serie de situaciones. Y este decreto legislativo se denominó 1057 del 27 de junio del 2008 y ha sido modificado varias veces y hasta el día de hoy, ¿no? Con la 31.131 que vamos a tocar esta tarde y vamos a escudriñar con la finalidad de saber a qué atenernos, ¿no? Por lo menos con un humilde criterio que les vamos a dar a ustedes, ¿no? Esta ley, bueno, ya no sería materia de analizar la 1057, ¿no? Sino que vamos a pasar en primer lugar al caso Huatuco Huatuco. El caso Huatuco Huatuco, el Tribunal Constitucional quiso acelerar la integración de los servidores públicos a la Ley de Servicio Civil. Y con el fundamento, ¿no? Era la responsabilidad de los funcionarios que incumplan el precedente, sanción, ¿no? Y señalaban que esta modalidad, ¿no? En el ámbito de la administración, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.
Y esto fue un choque tremendo, realmente, dentro de la Administración de Justicia. Te lo cuento porque entre nosotros que hacíamos algunos comentarios, ¿no? Algunos decían, yo ni lo voy a aplicar, esto no responde a la cultura jurídica del Perú. No, pero esto es un precedente obligatorio. ¿Qué hacemos? Bueno, nos arreglamos y comenzamos a aplicar esta situación, pese a esta situación, porque definitivamente resolver un caso distinto frente a una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional casi nos pone pues en falta grave y hasta podemos perder el trabajo y es una gran preocupación para todos nosotros, ¿no? Pero lo más importante es que se iba contra algunos tratados internacionales que nosotros hemos suscrito. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional, siempre haciendo lo que quieren, ¿no? Hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya ustedes ya saben qué cosa es esto. La posición de la Corte Suprema. La Corte Suprema, en una casación laboral 12.475-2014, Moquegua, ¿no? Le enmendó la plana al Tribunal Constitucional, ¿no? Y le dijo, está bien, vamos a aplicar tu sentencia vinculante Huatuco, pero no se va a aplicar en los siguientes casos. Cuando la pretensión demandada esté referida a la nulidad del despido prevista en el artículo 29, o sea, despido discriminador, ¿no? Despido nulo, ¿no? B, cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen 276 o a la ley 24041, que sigue vigente. Cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada, y aquí viene lo bonito. Cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen del contrato administrativo de servicios CAS, acá no se aplica Huatuco, ¿correcto? Esto es lo que dice la Corte Suprema. Y sigue diciendo el 5, cuando se trate de trabajadores del servicio del Estado señalados en la primera disposición complementaria de la ley 30.057, ley de servicio civil, y el último, cuando se trate de funcionarios políticos, funcionarios de dirección o de confianza, a que se refiere en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú. Muy bien. El precedente, pues, no resultaba aplicable en este sentido, ¿no? Muy bien. Ahora sí, entramos a nuestro tema. Vamos a tratar de desmenuzar lo más posible, ¿no? Y si no queda claro, por favor, las preguntas para ver a qué atenernos, porque esto es nuevo para ustedes y nuevo para mí, ¿no es cierto? Así que estamos tratando de interpretar, ¿no? Así que vamos a poner la máxima atención. Contratos administrativos de servicios. La dación de la ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar, esta es materia pues del caso, del momento, ¿no? Que trata de erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público, ha causado una infinidad de críticas severas y contradictorias, unos a favor, otras en contra, y esto es normal en materia laboral, tan normal que hay dilectos juristas pro empresa y pro trabajador, ¿no? Y como decía Mario Pasco Comópolis, son dos razas distintas e irreconciliables. Sí, pues, porque tienen intereses opuestos. Y por eso que el conflicto de trabajo siempre es necesario, ¿no? Y nadie se va a quedar contentos nunca, ¿no? Porque siempre se pudo hacer algo mejor, ¿no? Los magistrados que estamos en el medio del sándwich, ¿no? No tenemos ni debemos tener inclinación pro trabajador ni pro empleador. Nosotros administramos justicia de acuerdo a las leyes expedidas por los legisladores y también de acuerdo a la Constitución y a nuestra conciencia principalmente. El viernes 11 de diciembre del 2020, en sesión vespertina,
en forma casi unánime el Pleno del Congreso, miren, en diciembre, 11 de diciembre, pasadito, ¿no? El Congreso de la República aprueba esta ley con 113 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. Vean lo convencido que estaba el Poder Legislativo para aprobar esta ley. 1 en contra, 7 abstenciones. Vean ustedes la situación. El presidente de la Comisión de Trabajo fue el congresista Daniel Oceda Yucra del FREPAP, por si acaso. El mismo 11 de diciembre del 2020, o sea, el mismo día que se aprobó en el Pleno, ¿no? Servir saca un furibundo comunicado, ¿no? Que es el Servir, es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y en este comunicado dice algunas cosas que yo ya he criticado en algunas conferencias atrás, ¿no? Pero se lo voy a mencionar, ¿no? Dice que esta decisión genera un incremento automático de 2.595 millones de costo en las planillas del Estado. Ahora el presidente Sagasti, al observar la ley, ya no es 2.595, sino dice 4.244 millones 663.542 soles.07. O sea, prácticamente casi el doble, un poquito menos, ¿no? Del doble, ¿no? Entonces, la pregunta se hace, ¿esto están jugando con las cifras? ¿Por qué se subiría el gasto? O sea, ¿pensaban votar a todos para no hacer ese gasto? ¿O si ahora en la actualidad se encuentran presupuestadas todas las plazas CAS, ¿no? Todas esas remuneraciones CAS, ¿no? Y ahora no perjudican, pero si se pagan después, sí perjudican. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. No encuentro la respuesta, ¿no? Después sigue diciendo que esta decisión atenta contra la meritocracia y la igualdad de oportunidad que debe primar en el Estado, ya que permite que esas más de 300.000 personas entren sin concurso público y de manera indefinida a trabajar a favor del Estado. Esto vulnera la Constitución. Señores, no es tan cierto esta situación, pues para firmar un contrato CAS se requiere pasar por un concurso público. Y ahí está la meritocracia. Y también si nos hablan de igualdad, ¿no? También tenemos que definir qué cosa es la igualdad, ¿no? La igualdad significa igualdad en la ley y frente a la ley. En la ley se dice, por ejemplo, nosotros somos iguales, correcto. En la ley se debe haber igualdad entre hombres y mujeres, igualdad, perfecto. Y también frente a la ley, porque ¿qué quedaría si la ley queda muy bonita, pero cuando se efectúa, se aplica la norma, no produce el mismo efecto con la que está redactada? ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes esa situación, ¿no? Y también habla de que se estaría violando la Constitución y normas internacionales. Pues yo les recuerdo, ¿no?, que el artículo 7 del Pacto de San Salvador garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores, sin discriminarse, sea público o privado, definitivamente. Y también todos necesitamos, si ellos ya concursaron, ya ganaron el puesto, ¿qué estamos pensando votarlos? Son 300.000 familias por cuatro bocas. Estamos hablando de 1.200.000, más o menos, de personas que lanzamos a la calle. Es un problema social serio, ¿no?
yo sé que es difícil el problema, pero hay que tratar de solucionarlo, pero no de esta forma, ¿no? Esta decisión, dice, vulnera además el mandato del artículo 79, ¿no? Que establece que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear gasto público. Según esto, el Congreso no podría modificar ningún régimen laboral, ¿no? De los trabajadores del sector público ni privado, ¿no? Bueno, público, ¿no? En este caso, no podría, ¿no? Y, o sea, se le estaría recortando a ellos, ¿no? Y después amenazan ir al TC, o sea, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, ¿no? Puesto de que se ha hecho con esto un gran desorden de regímenes. Y esto no ha afectado, ya nosotros no estamos afectados por varias generaciones ya de peruanos y peruanas con toda esta situación, ¿no? Y después finalmente dice que con este cambio de servir vamos a tener mejores ingresos, mejores beneficios sociales, ¿no? ¿Y será así? ¿Y cómo nos garantizan de que vamos a tener esa situación? Que esto es una situación de un proyecto de Estado. Yo no conozco ningún proyecto de Estado así serio que se haya definido, más que literariamente, ¿no? Como cuando el Día de la Madre decimos, bonita la madre, hermosa la madre, perfecto, pero lo importante es que lo sintamos y querramos hacerlo, y querramos a nuestras madres y toda esa situación. Eso es lo importante, no las palabras, ¿no? Muy bien. Salió la autógrafa y se fue a Palacio. ¿Qué pasó en Palacio? De conformidad con el artículo 108 de la Constitución, esta ley tenía que ir al presidente de la República para su promulgación. Pues el presidente de la República la observa, ¿no? El 14 de enero del 2021, ¿no? Firma él y su ministra, la primer ministra, ¿no? La Violeta Bermúdez, ¿no? Y observan la autógrafa con 21 fundamentos. Vamos a pasar rapidísimo nomás porque si no nos quedamos en esto y ya nos falta poco tiempo, ¿no? Bueno, más o menos va de la misma suerte que el comunicado. Quiero pasar porque ya me quedan 20 minutos y no hemos llegado todavía a analizar esta ley interesante. Decíamos que hay un desorden en el servicio civil, puesto de que hay trabajadores que hacen contratos de locación de servicios de acuerdo al artículo 1764 del Código Civil, ¿no? Hasta ahorita, SNP, órdenes de servicio, etcétera. También hay profesionales de la salud, docentes universitarios del sector público, la ley de carrera administrativa y remuneraciones, tenemos de la Policía Nacional, del empleo público, la situación militar de los oficiales militares, de la asistencia social, etcétera, Poder Judicial, Ministerio Público, Penitenciaría, etcétera, que sería largo de decir, ¿no? Muy bien. En consecuencia, hecha la observación, al Congreso de la República, lo devuelve y el Congreso, por insistencia, el día 9 de marzo del 2021 publica, ¿no? Con la firma de la presidenta del Congreso de la República, ¿no? Y sus vicepresidentes, la ley 31.131, así que ya no nos quedan más tiempos, queridos amigos, que entrar de frente a la ley. Muy bien. La ley tiene 2 hojitas, sencillitas, ¿no? Y tenemos pues 5 artículos, 2 disposiciones complementarias finales y una disposición modificatoria. Vamos a tratar de desmenuzar esto en este momento. Objeto de la ley. ¿Para qué se da la ley? Eso es lo que se quiere, ¿no? Se da la ley para incorporar a los trabajadores del CAS al 728,
¿no? Que actualmente desarrollen labores permanentes en las diversas entidades del Estado. Y si la entidad pública tiene solamente régimen 276, debe de ingresar al régimen 276, ¿correcto? Incorporarse en ese régimen. Esa es la situación. Entonces, la excepción es que esta reincorporación del CAS se vaya a 728, pero si la institución es 276, solo 276 debe incorporarse al 276. El objeto de la presente ley es incorporar, pues entonces, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el Decreto Legislativo 1057 CAS, ¿no? Decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. En las entidades públicas, cuyo régimen laboral es exclusivamente el 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa de Remuneración del Sector Público, la citada debe incorporarse, se hace respecto a este régimen. Artículo 2. Para incorporar al 728 o 276 se debe cumplir los siguientes requisitos. Vamos a analizar, a ver, ¿cuáles son los requisitos? En primer lugar, realizar labores permanentes al momento de la entrada en vigencia de la ley. Eso quiere decir que tiene que haber estado trabajando el día 10 de marzo. Fue publicada el día 9 de marzo, como es vigente a partir del día siguiente, de conformidad con la Constitución, el 10 de marzo tenía que estar trabajando, pero en una labor permanente. Por eso es que los CAS de suplencia o los CAS de confianza no ingresan. ¿Correcto? A esta. Están exceptuados. Muy bien. Segundo requisito. Haber trabajado 2 años continuos o 3 discontinuos, contados a partir de la fecha de publicación de la ley. Es decir, que tiene que estar trabajando efectivamente el 9 de marzo del 2021 y esperar 2 años continuos o 3 años discontinuos. Entonces acá viene la idea. A ver, dice 2 años, ¿no? Pero ¿a partir de cuándo se cuenta? Los 2 años no se cuentan porque algunos pueden decir, bueno, yo ya tengo trabajando 10 años como CAS. No, señor, ahí no vale nada. Acá dice a partir de la fecha de publicación, mientras que en el otro ítem dice al día siguiente. Bueno, 9 o 10 no varía mucho, parece que acá hubiera una pequeña contradicción, ¿no? Pero lo importante es que se cuenta a partir de la fecha de publicación los 2 años o 3 años discontinuos, porque de repente han habido periodos, ¿no? Pero que se van sumando, ¿no? Otro requisito, haber ingresado por concurso público o en su defecto haber tenido la condición de SNP y posteriores CAS. Bueno, para ser miembro del CAS, ¿no? Para firmar un contrato, ya les había dicho que es necesario tener un concurso público y ganar ese concurso público, ¿no? Entonces, esto no es mucho problema, ¿no? SNP es servicios no personales y ahora ya se cambió de nombre, órdenes de servicio, ¿no? Y nosotros en el Poder Judicial, si existe un SNP y luego un CAS, nosotros inmediatamente la ocasión de servicio, que es el SNP, lo desnaturalizamos y dictamos y mandamos la ineficacia del contrato administrativo de servicios. Somos más efectivos que la ley en este momento. Eso es lo que podríamos hacer en este momento y todos los días estamos haciendo eso. ¿Correcto?
Si el trabajador, otro requisito, si el trabajador renunció a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la ley, o sea, al 10 de marzo del 2021, se le reconocerá los derechos de la presente ley. Muy bien. Entonces, todos estos son los requisitos. Tiene que calzar estos requisitos o cualquiera de ellos, ¿no? Pero no señala que sean todos, pero la razonabilidad nos dice que deberían, pues, de tener el carácter de permanente al momento de la entrada. Eso es importante, ¿no? Que debe de haber cumplido los 2 años, ¿no? Debe haber tener el concurso público, ¿no? Y las excepciones son de que si fue temporalmente CAS, se pueden juntar estos periodos. Muy bien, nos vamos a la aplicación del artículo 3. Habla de una aplicación progresiva. No va a ser de inmediato. Por eso me parece esto va a ser una bomba. Este señor Sagasti en su gobierno no va a tener ningún problema con respecto al CAS, ¿no? Por los 2 años. Esto va a ser a partir del 2023, comienza la cuenta, recién, ¿no? Y hasta que se cumpla 2025, mínimo, ¿no? Bien, aplicación progresiva. La incorporación del CAS al 728 y al 276, ¿no? Se realizará, pues, en forma progresiva, poco a poco, no puede ser de bruces, respetando la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad presupuestaria de la entidad pública, de conformidad con lo establecido con el reglamento de la presente ley. Cuando hablamos de la disponibilidad presupuestaria, la propia ley dice, acá no hay gasto dentro de para el Estado, ¿eh? Cada institución con su propio presupuesto, arréglese como pueda. Siempre el Congreso de la República ha tenido siempre en todas sus daciones de leyes, ha tenido ese criterio. No genera gasto alguno, contradiciendo lo que decía el señor Sagasti, que esto va a ser 4.000 millones de soles, ¿no? Y impresiona, ¿no? Yo no sé cómo han calculado esta situación. Seguramente que estaban pensando ya en votar a todos y se ahorraban esos 4.000. Es la única forma lógica que podría entender esta situación, ¿no? Y además también dice con el reglamento. Y cuando habla del reglamento, el Congreso de la República le da un plazo de 60 días de entrada, desde la entrada de vigor. Es decir, que Palacio tiene que dar este decreto supremo, el reglamento a través de un decreto supremo, tiene de fecha límite el 10 de junio de este año, 2021, para sacar el reglamento. Y si no cumple, ¿qué pasa? La propia ley dice, si no cumple, se aplica esta normatividad. No hay ningún problema. Como sea, ¿correcto? Ojalá que se pueda dar este reglamento que nos pueda abrir un poquito más el panorama, ¿no? Porque es una norma muy pequeña y que nos deja mucho que desear, que nos deja, y como vamos a ver en el próximo punto dentro de este artículo 3, ¿no? ¿A qué se refieren varias cosas? Como lo que vamos a decir, lo siguiente. Este artículo 3 dice, debe tomarse en cuenta para la incorporación el grupo ocupacional y el nivel del decreto legislativo 276. También debe tomarse en cuenta la clasificación laboral funcional de la ley 28.175, ley marco del empleo público, según corresponda el régimen laboral ordinario de la entidad pública, de acuerdo a la labor desarrollada. Este proceso se concretará
en un periodo no mayor de 5 años. ¡Wow! Prácticamente esto vamos a tener que hacer una traducción, ¿no? Porque acá tiene mucha carne, ¿no? Hay que ver a ver cómo lo hacemos. Dice, a ver, debe de tomarse en cuenta para la incorporación el grupo ocupacional, ¿no? Muy bien. Y tiene que haber, aparte de esto, un orden de prelación para la incorporación. Y el orden de incorporación para la incorporación es el siguiente: antigüedad del contrato. Se supone que los contratos más antiguos deben tener prioridad frente a los más nuevos. Así debemos de interpretarlo. Segundo, la edad del trabajador. Los mayores tendrán mayor privilegio que los menores de edad. No, perdón, los menores que, por decir, si yo tengo 58 y el otro tiene 45, él debe preferirse el 58. Me imagino. Así debería de interpretarse. La cuota de discapacitados. Esto es de conformidad con una ley 29.973. Los empleadores que cuenten con más de 50 trabajadores en planilla están obligados a contratar a personas discapacitadas, ¿no? En un porcentaje no menor del 3% de la totalidad de su personal, ¿no? También otro de los requisitos, igualdad de género. También otro tema muy polémico, ¿no? Igualdad de género. La igualdad de género, ¿no? Es definitivamente, las mujeres han peleado por ser consideradas iguales a los hombres, porque antiguamente se suponía que el hombre era más capaz que la mujer y se demostró pues que en muchos de los campos las mujeres han destacado enormemente, ¿no? Y yo las felicito a las mujeres, puesto de que tienen labores muy importantes, no solamente profesionales, ocupacionales, sino familiares, ¿no? Pero la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales, ¿no? Ante la ley y frente a la ley, como les explicaba. Lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y a la sociedad. Y esto está establecido en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Que señala que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, ¿no? Acá está idioma, religión, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que tener. Esto significa que la igualdad debe estar en la ley y frente a la ley. No significa de que debe de haber igual número de mujeres, igual número de hombres, porque en el sexo no está la capacidad. La capacidad está en la cabeza, no en el sexo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Y eso es parte de la meritocracia. Bien. Cuando nos habla de la norma de grupo ocupacional, ¿no? Cuando nos habla de grupo ocupacional es el conjunto de profesiones o ocupaciones que tienen aspectos comunes. Hay una sigla que es CGO, ¿no? Es cambio de grupo ocupacional. Son las acciones administrativas que permiten la progresión del servidor en razón de la formación, de capacitación o experiencia reconocida. Cuando hablamos de grupos ocupacionales, ¿no? El artículo 9 del decreto legislativo 276 nos habla que hay 3 grupos ocupacionales: profesional, técnico y auxiliar. Y ahí hace todo un detalle que no vamos a tocar ahora, que no es nuestro tema, ¿no? Pero le señalo el artículo 9 del 276, que pueden ustedes consultarlo. También hay otra clasificación laboral funcional que menciona la propia ley, la 31.131, ¿no? Que dice debe de hacerse también de acuerdo a la clasificación funcional prevista en la ley 28.175.
¿Qué ley es esta? La ley del marco del empleo público, ¿no es cierto? Y en su artículo 4 de esta ley habla de que hay funcionarios públicos, empleado de confianza, servidor público, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos hace una clasificación también que no vamos a tocar en este momento porque ya se me pasa el tiempo, ¿no? Bien, vamos al artículo 4 rápidamente. La eliminación de la temporalidad sin causa y prohibición de contratación bajo el régimen CAS que señala el artículo 4 de la ley 31.131, que es el comento de esta tarde. Con esta ley, desde su vigencia hasta la incorporación del CAS, son de carácter indefinidos. Acá dice indefinidos y en las cláusulas posteriores habla de que es indeterminado, ¿no? Entonces, por fin es indefinido e indeterminado. Para nosotros, sinónimo, ¿correcto? Es como si hubieran ganado la estabilidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque solo pueden ser despedidos por causa justa debidamente comprobada. ¿Y qué es la causa justa? A mí solamente me despiden por mi capacidad o por mi conducta. Eso está previsto y está reconocido en el artículo 22 del decreto Supremo 003/97-TR. Entonces, solamente por esas dos CAS se me puede destituir, sacar del trabajo. A partir de la vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado puede contratar personal bajo el régimen 728, excepto aquellas contrataciones que se encontraban vigentes. Esas continuarán y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral, ¿no? O sea, continúan, ¿no? Y que tengan vínculo vigente de acuerdo a la promulgación o a la publicación. No hay ningún problema, pero que estén trabajando ahí, ¿no? En tanto se ejecute la incorporación de los regímenes del CAS al 728 o del CAS al 276. Acá hay una excepción, porque así es el mundo del derecho, ¿no? Siempre tenemos excepciones. Los CAS de confianza no se encuentran dentro de este alcance de la ley, por lo que sí se puede despedir sin causa justa a los CAS de confianza, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, en la Corte Suprema hay CAS de confianza que son asistentes de vocales supremos, ¿no? Entonces esos sí se pueden ir a su casa y no pasa nada, porque la propia ley lo está diciendo, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver el artículo 5, el último, y después vamos a ver las disposiciones complementarias y derogatorias. El último artículo, la implementación de la ley, ¿no? Señala lo siguiente: la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad. Eso siempre nos tiene acostumbrados, ¿no? Además de realizar las modificaciones presupuestarias, se puede con autorización mover este presupuesto acá, con autorización, que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en la ley. Sin demandar recursos, no cuenten las instituciones. Ustedes bailan con su propio pañuelo, ¿no? En consecuencia, si ya tienen un presupuesto, ¿no?, que se genera anualmente, pues el mismo presupuesto puede ser aprobado para los años consiguientes, ¿no? Y acá se habla de 2.000, otros hablan de 4.000 millones de soles, ¿no? Pero yo no entiendo, si ya están presupuestados, por qué se va a generar con la dación de esta situación. Yo entiendo que con esto también se causa un desorden dentro de la administración pública, pero habría que mejorarlo, ¿no? No es tarde. Entramos a las disposiciones complementarias finales. La primera, la fiscalización. ¿Quién la hace? Sí, SUNAFIL. Bueno, me parece lógico que así sea. La segunda, rápidamente,
El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento, ¿no?, dentro de 60 días, ¿no? Contado desde su entrada en vigor, o sea, a partir del 10. Palacio tiene hasta el día 10 de junio del 2021 y si no cumple, no pasa nada porque sigue diciendo esta ley, ¿no?, que la falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia. O sea que no pasa nada, ¿no es cierto? Vamos a disposiciones complementarias modificatorias, que es única, es una sola disposición, que habla de la modificación de los artículos 5 y 10 del decreto legislativo 1057, ¿no? Modifíquese, pues, el artículo 5, ¿cómo se modifica? ¿No? Que la duración de los CAS es indeterminado, ¿no? Antes era indefinido, ahora es indeterminado, ¿no? Salvo necesidades transitorias y de suplencia. Por eso decíamos que la excepción estaba en los contratos CAS de confianza y los contratos CAS de suplencia. Esos no están dentro de la ley, ¿no? El artículo 10, extinción del contrato por causa justa. Acá sí hay una novedad que a mí me ha llamado la atención y de repente algunos no han podido percibir, ¿no? Dice, el contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Acá escuchen bien, ¿eh? Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Esto significa que estamos hablando de un despido nulo. Dice, el juez declara su nulidad. Si es despido nulo, está entrando como una causal más dentro del artículo 29. Y dentro del artículo 29 solamente se hace el despido nulo por causa de discriminación, por raza, por acoso sexual, ¿no?, por sindicalización, ¿no? Y esto no responde a una discriminación. De repente algunos dicen, no tuve yo la oportunidad igual que los demás, un poquito esforzando la situación, ¿no? Pero definitivamente el que es despedido y quiera reponerse tendrá que presentar un proceso de nulidad de despido pidiendo la reposición. Y acá hay una cosa que no se dice, pero si hay despido nulo, procedería las remuneraciones dejadas de percibir, ¿correcto? Eso no lo dice la ley, pero eso lo tratamos de entenderlo así, ¿no? Bien, luego de promulgada esta ley, ¿no?, el 10 de marzo, al día siguiente, ¿no?, la gerenta de políticas de gestión de servicio civil confecciona un informe técnico, ¿no?, sobre los alcances de la ley. Me ha parecido bastante razonable y no les comento porque prácticamente compartimos este informe bastante largo y ya no me queda mucho que decir, ¿no?, por el tiempo, ¿no? Así de que vamos a las conclusiones de la conversación que estamos sosteniendo con ustedes. Bueno, es claro que existe mayor protección a nivel jurisdiccional que en esta propia ley, puesto de que ya esto de la reincorporación a 728, bueno, en mi caso solamente hacemos a 728 porque hay otras salas de contenciosas administrativas en materia laboral, reincorporarán pues al 276, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo sin que salga esta ley, ¿correcto? O sea, no nos sirve de mucho esta situación. Así que los que tengan interés podrían presentar su demanda en este sentido, ¿no? Otra conclusión, sí hay meritocracia, porque para acceder al CAS se requiere postular por concurso público. Y ya lo que han conseguido, ¿no?, y coronado con un puesto de trabajo, ya hicieron su meritocracia, ¿no? En el Perú
no existe una política de empleo como dice el señor Sagástegui, ¿no? Con el respeto que se merece, puesto que no me lo han mostrado, no existe. Existen ciertos documentos de buenos sentimientos que suenan como poesía, sí, pero claro, hay una concertación de las fuerzas políticas en ese sentido, no existe, ¿no? Ello impide, pues, un trabajo digno y un trabajo decente, como lo mira con ojos diferentes, pues, la Organización Internacional del Trabajo. Debemos de postular por una ordenada legislación laboral y de seguridad social previo un análisis serio para solucionar el problema laboral, el problema social. ¿Quién no quiere un puesto de trabajo para ser digno frente a su familia, llevarle un pan, ¿no? Qué insatisfacción no poderlo hacer, ¿no? Yo comprendo esa situación. Y la palabra del Papa: no es digno una persona, ¿no?, que no lleve un pan, un alimento a su casa, ¿no? Bien, en términos generales, por cierto, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que hacen los gobernantes? Esperan que reviente una protesta laboral para poder apagar recién el incendio. Y una vez apagada, se olvidan del problema y esperan a que llegue el próximo incendio. Eso no es política de Estado, en ningún lado, ¿no? Con la pandemia estamos ya, no tengo las cifras exactas, pero estamos más o menos, hemos perdido el 60 o 70% de puestos de trabajo a estas alturas. Y por favor, que nos dejen trabajar. Todos queremos nuestro puesto de trabajo para llevarlo dignamente. Si no hay puesto de trabajo, no va a haber consumo. Y por tanto, la recesión está garantizada. Por favor, yo no soy brujo ni nada por el estilo, pero es razonable con estas directrices y eso va a ocurrir, ¿no? Una de las propuestas y anhelos de más de 50 años es la Ley General de Trabajo o un código de trabajo, pero esto no hay ni indicio de que se vayan a dar, ¿no? Se debe modificar también la Ley Procesal del Trabajo. Hemos hecho propuestas, pero la verdad que a nadie le interesa, ¿no? Pero sí le interesan los votos de los trabajadores a nuestra clase política, ¿no? Y gracias a que son mayoritarios, ellos llegan al poder, pero realmente no hay esa posibilidad, ¿no? Necesitamos pues una reforma de seguridad social también, ¿no? La legislación vigente no garantiza el aseguramiento de la persona humana en el Perú. Todo es posible legislar, todo es posible tener en consideración, hay muchas asesorías de la propia Organización Internacional del Trabajo que podríamos valernos, ¿no? Y tener muy en cuenta los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, el Pacto Internacional de San Salvador, ¿no? Y otros, ¿no? Hay un montón de convenciones, como la última de las personas adultas, ¿no? Que no se pueden ningunear hoy día a las personas que peinan canas, ¿no? Etcétera, ¿no? El trabajo decente también es importante tener en consideración, ¿no? Bueno, hay muchas conclusiones, hay muchos hilos dejados, pero definitivamente me voy con un sabor muy amargo, ¿no? Puesto de que creo que lo pudieron hacer mejor los legisladores de nuestra patria, que están dando la espalda a un problema social que le atañe a usted, a mí, a nuestras familias y a los seres que nosotros más queremos. Y realmente esto nos preocupa porque hay una indolencia, una flojera total, ¿no? Y podríamos hablar mucho más de esta situación, pero lamentablemente nos preocupa esta situación. Por eso quiero decir, para irme ya y no molestarlos más a ustedes, que lamentablemente, palabras del
Papa Francisco, a quien yo admiro mucho, ¿no? Dice, lamentablemente, especialmente cuando hay crisis, como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y la necesidad es fuerte, aumenta el trabajo inhumano, el trabajo esclavo, el trabajo sin la seguridad justa, o bien sin el respeto a la creación o sin respeto al descanso, a la fiesta y a la familia. Trabajar el domingo cuando no es necesario. El trabajo debe conjugarse con la custodia de la creación para que ésta sea preservada con responsabilidad para las generaciones futuras. 29 de septiembre del 2013, Mundo Laboral de Su Santidad el Papa Francisco. Muchas gracias, queridos amigos. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Por aquí, como siempre, le llegan las felicitaciones. Juan Francisco Rivera Cabrera le dice, muy buena conferencia, querido doctor Yangali, muchas bendiciones. Pero aparte también de las felicitaciones, por aquí tengo un par de preguntas. No sé si usted puede ser tan amable de responder. Sí, a ver, Bruno Zapata le indica, doctor, excelente conferencia. ¿Qué pasaría con la condición de indeterminados que le ha dado la ley 31131 a los trabajadores CAS? En caso se lleve la acción de inconstitucionalidad, ¿podría perderse esta condición si el TC la declara inconstitucional? Mire, yo he escuchado voces de algunos estudios grandes, importantes de la ciudad de Lima, ¿no? Y que han publicado inclusive que están promocionando que el Estado interponga una acción de inconstitucionalidad contra esta ley 31.131, ¿no? Ley CAS, llamémoslas así, ¿no? Pero realmente el Perú no necesita de esta ley porque creo que más seguro tenemos al Poder Judicial, que ahorita estamos dando lo que dice la ley. No necesitamos de esta ley. No sé por qué se están peleando, ¿no? Pero definitivamente las últimas sentencias del Tribunal Constitucional están más representando al interés del gobierno actual, ¿no? Estamos viendo esa situación, ¿no? Enmendándole siempre la plana al Congreso de la República, ¿no? Entonces veo con suma preocupación esa situación. Nosotros no esperamos mucho de esta confrontación Congreso-Poder Ejecutivo. Nosotros lo que demandamos es una reforma total de esta relación entre Estado y sus servidores públicos. Esto es necesario. Se puede hacer de acuerdo a las NITs, normas internacionales del trabajo, tratados internacionales, especialmente con lo del Pacto de San Salvador, ¿no? Artículo 7, lean, por favor, ¿no? Y yo creo que se puede solucionar. Lo que pasa es que, y he estado tratando, todavía no he terminado, así que podría caer de mentiroso, pero no veo nada que se le parezca en ningún plan de gobierno de los que lo que están postulando para gobernar nuestra patria. Entonces no vemos así en el horizonte alguna lucecita que nos indique el camino para solucionar esto. Sí es posible que cualquiera pueda interponer, no cualquiera, ¿no? Pero se puede interponer porque el Ejecutivo tiene capacidad para interponer una acción de inconstitucionalidad. Salga Pato Gallarete, nosotros, el Poder Judicial, vamos a estar desnaturalizando los contratos de locación de servicio, vamos a inaplicar los CAS, puesto de que ya el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema de la República y nosotros ya en forma uniforme lo estamos haciendo todos los días. Así que tranquilos, no pasa nada. No salten que el piso está tranquilo, ¿no? Como dice un refrán. Muchas gracias.
Excelente, doctor. Por aquí tengo otra preguntita. Rosa Paucar le indica, doctor, ¿y qué pasará con aquellos trabajadores que ganamos un concurso CAS, pero que a la fecha no hemos firmado el contrato? ¿Hemos quedado desempleados? ¿Está suspendido? ¿Cómo funciona este tema? Cunde el pavor en las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas. Eso me ha pasado a mí, una chiquita, una empleada muy buena de primer nivel, está postulando a un cargo superior y justo gana el concurso un día antes de la publicación. Presenta sus documentos el mismo día 9 y le dice, ya estás atrasada, ya no va tu contrato, ya no quiere firmar. Miren, eso es lo que está pasando y eso resulta injusto, ¿no? En vez de ordenar, le meten miedo a las oficinas bajo sanciones draconianas, ¿no? Y definitivamente ha servido esta ley porque que no la aplaudo ni la silbo, ¿no? Realmente a muchos han hecho injusticia, como en el caso que les estoy dando, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso está ocurriendo en la práctica, ¿correcto? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. María Arteaga le indica, muchas felicidades, doctor, por la exposición. ¿Podría, por favor, responder mi pregunta? Si el contrato CAS vence el 31 de marzo, ¿podrían en todo caso darme una carta de cese o es que ya pasé a la condición de indeterminada o indefinida? La ley dice que ya eres indeterminada e indefinida, ¿correcto? Así de que eso continúa. Solamente te pueden sacar por causa justa, falta de capacidad, o te pueden sacar por tu conducta, cometer una falta grave, prevista en la ley Servir, ¿correcto? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Por aquí nuevamente les llegan las felicitaciones. Edwin Gutiérrez le dice, doctor, muy buena exposición. En este caso también Carmen Ceballos le dice, excelente, doctor, muchísimas gracias. Roycer Benjedit también le dice, muchas gracias, doctor. Stephanie Mendoza, excelente exposición. Y de todas maneras nos quedamos con muchas preguntas en el aire, pero por temas de tiempo lamentablemente no vamos a poder contestar todos. De repente en algún momento tiene preparado otro tema referido a este tema y podemos seguir tocándolo con sus seguidores. Sus palabras finales de despedida, doctor. Encantado, mis amigos. Yo sé que el tema da para más, ¿no? Frente a una ley chiquitita, 5 artículos, ¿no? Pero tiene sus venenos, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Pero definitivamente crean ustedes que en el Poder Judicial van a verse más protegidos, ¿no? Que la propia ley. Y eso lo pongo como conclusión, ¿no? Académica, por cierto, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones, así que no hay ningún problema. Por otro lado, cuídense, amigos, la pandemia está horrorosa, está terrible, ¿no? Y si queremos a nuestras familias, pues tenemos que protegernos comenzando por nosotros, ¿no? Así que los bendiga Dios. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo 31. Miércoles. Me ayuda, Jenita. Sí, 31 de marzo. 31 de marzo, ¿no? Nos veremos de nuevo. Hay una novedad también que quería compartir con ustedes. No sé si de repente podrían ustedes también ayudarnos a compartir con los buenos amigos que tenemos acá. El día 25 y 26 vamos a celebrar el Pleno Nacional en materia laboral. Todos los vocales superiores que manejamos estas normas laborales a nivel nacional nos vamos a reunir y votar por 5 puntos que estamos en discordias usualmente y vamos a tratar de ponernos de acuerdo cuál es el verdadero sentido de estos cuestionamientos de 5 temas. Así que los invito a participar a todos, porque esto no va a ser secreto como lo que ocurría antes, ¿no? Y vamos a tener las conferencias a través de la página web, de la página del Facebook de la 8ª Sala Laboral, las vamos a colgar ahí,
y pueden participar y darse cuenta cómo fueron las intervenciones de los expositores. Las votaciones sí no, porque son secretas, ¿correcto? Así Excelente, que doctor. encantado. Ya, así que Excelente, doctor. ¿Puede, por es favor, repetir en todo caso la fecha para estar atentos? 25 y 26 de marzo. Ahí está, el 25 y 26 de marzo, todos atentos a la Así, página de la octava sala laboral. Y en todo caso, ahí nomás tenemos una nueva cita el 31 de marzo con el doctor Gino Giangalli en su así es. programa Despacho Laboral. Yo Muchas creo que ahí gracias. vamos a comentar, creo que ahí vamos a comentar ese pleno, ¿ah? De Porque todas va a maneras, salir chispas. Va a así, ser muy interesante. me imagino Muy que sí. bien, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Muchas Adiós. gracias, doctor. Un abrazo para todos sus seguidores y nos vemos en la próxima edición de Despacho Laboral. Cuídense mucho. Chao, chao.